No, pero pues como les digo, ¿son nuevos todos? Bienvenidos a Iglesia. Dunamis, correcto. Ahí está, no, mira, están otras fotos. Nuestra serie se llama Dunamis, que quiere decir poder. Poder el que necesitamos. Ahora había un cántico que yo recuerdo haber crecido. Poder es lo que quiero para poder vencer las huestes del maligno, ese mismo poder. Amén. A ver, hermano, eso, gloria al Señor por esos cantos fantásticos. El poder para poder negarnos a nosotros mismos, pero también el poder para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, hasta los rincones. Poder para poder decir no a mis necesidades o a mi orgullo, a mi soberbia, a mi vanidad. Y es algo que estamos viendo dentro de la iglesia, dentro de la historia de la iglesia del primer siglo. Actitudes, comportamientos y cultura fantástica y maravillosa que nos han dejado plasmados a través de la historia y escritas aquí en nuestra palabra para edificación suya, para edificación mía. Vemos en el libro de Hechos el maravilloso poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Un antes y un después de la vida del Espíritu Santo. Los discípulos estaban y los seguidores de Jesucristo estaban antes del derramamiento del Espíritu Santo en una casita, escondidos, porque pues estaban casi como que ¿y ahora qué va a pasar? Pero reciben el Espíritu Santo y todo cambió. Todo cambió. Y déjenme decir una vez más esta palabra: todo, no unas cosas. Todo cambió, porque eso es precisamente lo que sucede. Aquella persona que conoce y se tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, no es la misma persona. No vuelve a ser el mismo. Hay un redargüimiento de parte del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando nosotros pecamos, ya nos duele pecar, ya no nos encanta pecar, ya nos duele, pero nos lastima. Algo pasa, algo sucede muy diferente. Y estamos entrando en el capítulo 3 de Hechos. Y vamos a ir leyendo el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. 3 capítulos maravillosos, poderosos, retadores. Se nos va a parar en las áreas más sensibles probablemente de nuestro corazón, pero cuando lleguemos a esa parte, no salga en ese momento con que, ay, voy al baño porque esto se está poniendo fuerte. No. Considere que Dios Espíritu Santo está tocando su corazón, sus pensamientos, su vida y quiere algo personal. El tema de hoy se llama comunitas, como comunitas. Más adelante les voy a dar la definición que significa comunitas. Rodney Stark es uno de los libros, en uno de sus libros llamados The Rise of Christianity, o el surgimiento del cristianismo, planteó la siguiente pregunta: ¿cuántos cristianos creen que había en el año 100 de nuestra era? O sea, en el primer siglo. ¿Cuántos cristianos creen que ustedes vivían en el primer siglo? ¿Algún número por ahí? Bueno, pues era el primer siglo, pues eran jóvenes, no había muchísima influencia. ¿Cuántos calcula usted? Números. ¿En 100 años? ¿Cuántos? ¿10? De los discípulos, ¿no? Imagínate, en el primer capítulo, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 habla de que se convirtieron de 2,000 y 3,000 personas, ya habían 5,000 ahí en el primero. Unos 500,000, dicen. Interesante. Se calcula que había aproximadamente 25,000 cristianos dentro del primer siglo, de los primeros 100 años. ¿Cuántos cristianos creen que había justo antes de que Constantino entrara en escena? Digamos en el siglo 3, en el año 310 de nuestra era. ¿Cuántos cristianos creen que había? Números. ¿Ya ve cómo necesitamos entender nuestra historia como cristianos? Interesante. Se dice que aproximadamente había en el año 310 unos 20 millones de cristianos. En tan solo un par de siglos hubo un crecimiento impresionante de 25,000 cristianos a 20 millones de creyentes. Y en los siguientes párrafos que más adelante seguía leyendo y él seguía haciendo más preguntas, y esta me llegó hacia el corazón: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pasaron de ser un grupo pequeño a un movimiento a ser en 2 siglos la fuerza religiosa más importante del Imperio Romano? ¿Qué sucedió? Son excelentes preguntas. No sé usted, cuando usted se imagina todo esto,
oye, pues ¿cómo lo hicieron? Nos pone uno a reflexionar, sino también nos ayuda a estas preguntas para poder ahondar y descubrir, pues, qué sucedió. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Cómo le hicieron aquellos cristianos para llegar hasta este punto? A ver, haciendo discípulos. No tenían, chequen, déjenme darles estas estadísticas. Y antes de que responda, quizá muchos de nosotros, la pregunta, chequemos estas cosas. Tomemos en cuenta, durante todo ese periodo se trataba de una religión ilegal. Los cristianos eran perseguidos. O sea que no es legal este asunto. Y los empezaban a perseguir. Como muchos, pues estaban algunos tolerados y algunos no, pero el peor de los casos eran severamente perseguidos. Dato número 2, no disponían de edificios como iglesias. O sea, ¿cómo les digo? Los arqueólogos han descubierto algunas capillas de ese periodo, pero hacemos algunas excepciones, no es la norma para poder regirse, que sí tenían edificios fantásticos para reunirse. La mayoría de las reuniones de estos cristianos de los primeros siglos eran en casas. Eran en casas. Más, ni siquiera disponían de las escrituras tal como usted y yo las tenemos hoy en día. No tenían una Biblia, no tenían universidades, no tenían seminarios, no tenían un discipuladito de como el que tenemos los jueves con el libro, 5 o 6 libros. Es más, muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Recuerden el contexto, muchos de ellos eran esclavos, muchos de ellos eran muy pobres, muchos de ellos eran gente perseguida, que habían perdido hasta sus familiares. No disponían de servicios evangélicos especiales, ni de grupo de jóvenes, ni grupos de alabanza, ni grupos de niños, no disponían de estas cosas, esta iglesia. ¿Cómo entonces le hicieron para crecer? Hablaba. De hecho, para unirte a la iglesia te la ponían hasta bastante difícil. ¿Por qué? Porque sabían que de cualquier momento un enemigo se podía infiltrar entre ellos y podía acabar con todos ellos. Por lo tanto, si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que pasar por unos requisitos bien rigurosos. O sea, no era ni fácil. No hay como hoy en día, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano. Ya, ok, fantástico. Tenemos a alguien más en la familia de Cristo. ¿Quieres bautizarse? Pues no sé. Y de repente le hace el corazón, órale, pues ya estás aquí. Pues órale, pues ya le bautizo. No. Ellos tomaban muy en serio esto, lo que significaba este acto. No se trata de que, yo recibí al Señor. No. Entiende una cosa. El Señor te recibió y te aceptó tal y como eres. Él es quien te está recibiendo, Él es quien te está buscando, porque ¿cuántos de nosotros estábamos buscando a Cristo? Estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Los aspirantes eran para ser parte de la iglesia, era un periodo interesante de iniciación dentro de la iglesia para ellos. De hecho, carecían de todas estas cosas de las que hemos hablado. No tenían micrófono, no tenían libertad, no tenían un edificio, no tenían una banda, no tenían ministerio de jóvenes, no tenían ministerio de niños. Vamos, ¿cómo les digo? Estaban en medio de la persecución. ¿Cómo es posible que tan solo en 200 años ellos hayan crecido de 25,000 a 20 millones? ¿Cómo lo hizo la iglesia? ¿Se ha preguntado? Es una pregunta que incomoda. A mí me llegó muchísimo esa pregunta. Ustedes dicen, bueno, pastor, eso ya es del año viejito, ¿no? Pues ya estamos en los años actuales, tenemos otra era, otras ideas, otras cosas. Sin embargo, déjenme contarle otra historia. En China es una historia remarcable. Les estoy contando dos contextos muy interesantes, los del primer siglo y unos que fueron aproximadamente del año 1950 hasta el año 1970, apenitas, no tiene ni siquiera un siglo. Cuando Mao Zedong subió al poder e inició la purga sistemática de la religión, o sea, la iglesia china, que estaba bien establecida, había iglesias establecidas en China antes, según los criterios occidentales, debido a que había muchísimos evangelistas que iban a ese país y evangelizaban y plantaban iglesias. Contaban con un número estimado de 2 millones de creyentes. Como parte de su persecución sistemática, Mao hizo desaparecer a todos los misioneros extranjeros y ministros religiosos
expropió todas las propiedades de la iglesia, ejecutó a los líderes de primera fila, mató, encarceló a los líderes de segunda, tercera fila, prohibió las reuniones públicas de cristianos, amenazándolos con la muerte y la tortura, y luego procedió a perpetrar una de las persecuciones más crueles que los cristianos han sufrido a lo largo de toda la historia. ¿Usted sabía eso? Pues ¿dónde estaban? Ya no vean las películas de Cantinflas. Vamos a estudiar historia, estudiamos la historia de la iglesia, porque se dice por ahí, hay un dicho muy interesante que lo decía un filósofo: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es interesante que nosotros podamos entender la historia de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, qué es lo que ellos pasaron para poder aprender, porque el mismo Espíritu Santo que estuvo con ellos está con nosotros y tenemos las escrituras. Más adelante les sigo leyendo. El objetivo explícito de la revolución cultural era hacer desaparecer de China el cristianismo. Cero cristianos en China. Todo tipo de religión fuera. Al final del reinado de Mao y de su sistema a finales de los 70 y tras la consecuente caída del muro de bambú a principios de los 80, se permitió que de nuevo los cristianos entraran en el país, aunque bajo una supervisión estricta. Cuando llegaron los cristianos a querer buscar qué quedó de la iglesia, con esta persecución, con esta matanza, con este rollo que hubo tan horrible, ¿qué sucedió con ellos? Lo más seguro que ya no existieran. Todo lo contrario, descubrieron que el cristianismo había florecido mucho más allá de lo que nadie se podía haber imaginado. Las estimaciones de entonces fueron de 60 millones de creyentes en China. ¿Escuchó bien? De 2 millones a 60 millones. En medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio, pues, ¿qué peor puede haber que de la muerte? Hasta 60 millones, pero hay que seguir contando, ya que desde entonces no han parado de crecer. David Ekman, antiguo corresponsal de la revista Time en Beijing, Christianity Today, sugirió en su libro Jesús en Beijing que los cristianos podrían sumar unos 80 millones en el 2004. 80 millones de cristianos chinos en el 2004. ¿No es esto un fenómeno? ¿Cómo es eso posible? Una vez más la pregunta, ¿cómo le hicieron? De hecho, muchos de estos cristianos y creyentes de la iglesia en China no contaban con una Biblia completa. Contaban, si acaso, con 1, 2 o 3 hojas de la Biblia y se las turnaban entre ellos mismos para poder leerla. Si encontramos respuesta a esta pregunta de cómo lo hizo la iglesia primitiva, quizás encontraremos también la respuesta que necesitamos hoy en día para la iglesia, en nuestro contexto, una respuesta. Ahí mismo, dentro de esto reside el poderoso ministerio de la iglesia en su forma más auténtica. Decía nuestra hermana Josefina en esta tarde, ellos hablaban, ellos compartían a Cristo, no dejaron de hablar de Cristo. Ese es su carácter, que se llama carácter apostólico. El carácter apostólico es en que el creyente no deja de hablar de Cristo donde quiera que va. Procura que Cristo sea proclamado, procura que las personas escuchen que hay solamente un camino, solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y no importa si va a perder o no su vida, Él ha entendido que ya la perdió desde el momento que se acercó a Cristo Jesús. Es impresionante lo que ha sucedido. Si volvemos al siglo XXI, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hicieron ellos que no estamos haciendo nosotros? Podría ser. Entendían algo que nosotros hemos solamente
pasado periféricamente por encima. Y eso se llama el Evangelio de Cristo. Ellos entendían, comprendían, vivían, experimentaban lo que es verdaderamente el Evangelio de Cristo. ¿O soy yo o está muy oscuro aquí? Soy yo, ¿verdad? Vamos a ver tres características muy importantes durante la lectura que vamos a estar dando en el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Yo quisiera que usted me acompañe, porque la pregunta es, ¿cómo es esto posible? En lugar de estar disminuidos por todas las persecuciones que tenían, crecían. Y perdón la palabra si uso, crecían como locos. Matabas 20 y se levantaban 80. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da evidencia de algo maravilloso que ellos vivían. Dice el capítulo 3. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio ¿de qué? De la oración de las 3 de la tarde. Eran personas que oraban. ¿Se recuerda que hablamos la semana pasada de la perseverancia en la oración? Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando un hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Miren nada más estas palabras. Había una convicción de qué es lo que tenía. Y de lo que tenían, entregó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Conocían el poder de Jesús estas personas. Conocían y entendían qué es lo que habitaba en su corazón y a quién habían seguido. Y ellos con una convicción de decir, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata darte, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es más importante? Levántate y anda. Desde recién nacido, dice la palabra de Dios, que este hombre no caminaba. De repente se levantó y dice el versículo 7, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando. ¿Cuál es la actitud? Alabando a Dios. En mi versión, que es Nueva Traducción Viviente, dice saltando y alabando a Dios. Hoy es interesante ver que muchos creyentes privamos a muchísimas personas de que experimenten el gozo de la salvación, que experimenten que puedan ser sanados y restaurados, que experimenten una nueva vida en Cristo Jesús. Como creyentes no podemos hacer eso. Necesitamos, desde hermana Josefina, hablar de qué, de lo que hemos creído. La razón por qué no hablamos y no compartimos y no damos con autoridad y convicción es probablemente porque usted y yo no hemos comprendido qué es el Evangelio de Cristo y lo que esto ha significado en nuestra vida. Que probablemente no estamos tan cerca de Dios y que no es tan importante como para darlo a conocer. ¿No es eso triste? ¿Sabía usted que la iglesia en Estados Unidos está decayendo de una forma impresionante? Cada año se cierran aproximadamente 100,000, 120,000 iglesias al año cristianas en el país. 8 de cada 10 iglesias que se plantan en Estados Unidos cierran sus puertas en los 2 primeros años. Estamos en lo que llaman post-Christendom. Y la iglesia está reclamando a Dios por provisiones. Y los misioneros están cómodos, todos están ocupados. Y los predicadores del Evangelio de Cristo, que supuestamente ya lo aceptaron y entendieron en su corazón, pues
Usted sabe dónde están. Versículo 9, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el mendigo cojo, escuche bien, pronuncie bien esa palabra, es muy importante. El mendigo, no médico cojo. El mendigo cojo, que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el nombre sujetado fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro y Juan conocían el poder de Jesús, dan a Jesús a otros y hacen lo siguiente. Versículo 12, Pedro vio esto como una ¿qué? Oportunidad. ¿Usted mide sus oportunidades para predicar el evangelio en su contexto? ¿Cuántos tuvieron esta semana una oportunidad de predicar a Cristo? Si usted estuvo vivo, usted tuvo una oportunidad. Y no me diga que acaba de resucitar hoy y esta semana no pasó nada. Pedro vio esto, imagínense, en medio del bordote, en medio de todo este ruido, de todo lo que sucedió, Pedro en su corazón, recuerde que está lleno del Espíritu Santo, Pedro, vio una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para hablar de Jesús. Y se dirigió a la multitud, y esto es lo que dice Pedro: pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo? Sí, ¿por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, que dio glorias así su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. ¡Qué valor de este cuate! De enfrentarse a una autoridad de las que antes ellos estaban huyendo. Y esa es la segunda ocasión, recuerda que ya lo había hecho en el capítulo 2. Y recuerden bien el mensaje del capítulo 2, en el capítulo 3 está diciendo: ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Dios encarnado. Para algunas personas que creen que Jesucristo no es Dios, ¿quién es el autor de vida? Dios. Jesús es el autor de la vida. Jesús es Dios. El autor de la vida. Pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de hecho. Jesús, una vez más, Pedro está hablando del evangelio. Que Dios se encarnó, tomó forma de hombre, vivió en esta vida justo, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios le resucitó con el poder de su Espíritu Santo al tercer día. Ese es el evangelio. Y me encanta porque eso es lo único que está predicando Pedro, es esto, el evangelio de Cristo. Él más dice: nosotros no hicimos esto. Este milagro no es porque nosotros sacamos. Es el apóstol Pedro. Recibe. ¿Vieron qué poder trae el apóstol? No. Jesús es la gloria. El autor de todo este poder es Cristo Jesús, no soy yo. Porque entendían el evangelio, entendían de qué se trataba, que Cristo es Dios. Versículo 16: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. Impresionante palabra. Chequen lo que está predicando Pedro. Yo quiero que ustedes entiendan bien que lo único que predica Pedro es el evangelio de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el autor de la vida, Cristo, hay sanidad en el nombre de Jesús. Uno encuentra salvación. Versículo 17: amigos, yo entiendo que lo que ustedes, sus líderes, le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Viene el versículo 19: ahora pues, ¿qué? Arrepiéntanse de sus pecados. Esto me recuerda las primeras palabras de Jesús cuando empezó su ministerio. Las primeras palabras de Jesús cuando empieza su ministerio es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio. Escúcheme bien. Un evangelio sin arrepentimiento de pecados no es evangelio. Hay muchísimas iglesias hoy en día, desafortunadamente, que están quitando esta palabra de arrepentimiento. No, pastor, es que es una palabra muy fuerte. La gente se va a ofender. La gente se va a sentir mal. Se trata de hacer que venga la gente y que vea qué bonito cantamos, que estamos muy cómodos. No estamos aquí a nadie para hacer sentir cómodo. Estamos aquí para hablar del evangelio, que todos somos pecadores, pero hay salvación en Cristo Jesús y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si verdaderamente queremos estar en paz con Dios. Y este evangelio, este mensaje del evangelio lo tiene Pedro bien entendido en su corazón y lo está hablando, empoderado por el Espíritu Santo. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Solamente Dios en el nombre y a través de Cristo Jesús te perdona tus pecados y los borra. No hay otro nombre. No Buda, no Mahoma, no sé con quién le quieras poner. En ningún otro nombre hay otro nombre para que el hombre pueda ser salvo, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro nombre. Usted no sé qué le han predicado, si acaso es la primera vez que está escuchando la palabra de Dios, en ningún otro nombre puede el hombre ser salvo, si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, nadie más. No hay otros caminos. Algunas personas dicen, pues como dice el dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, es un dicho, pero dentro del mundo espiritual, de los caminos del Señor, solamente hay un camino al Padre y ese es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay otro camino, no existe otro camino. Ninguna filosofía te va a llevar a Dios, solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te lleva a Cristo, a Dios Padre. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho, mediante sus santos profetas. Versículo 22, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que les diga, y eso se encuentra en Deuteronomio en el capítulo 18, el versículo 15. Como les he dicho, toda la palabra se trata de Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se trata de una cosa o de una persona, de Jesús. No se trata de la iglesia, no se trata de usted ni de mí. Toda la palabra se trata de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Versículo 23, luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios como lo prometió a sus antepasados, pues Dios les dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos y hacer de cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. En este capítulo 3 vemos algo muy importante. Pedro y Juan están en un trabajo que se llama misión. Están en misión. ¿Está usted en misión? Como hijo de Dios, como creyente, el Espíritu Santo que vive, mora y reposa en su vida, en su corazón. Usted tiene las Escrituras, usted tiene todos los recursos que la iglesia del primer siglo no tenía. Y ahora usted lo tiene tan solo con un clic. Usted puede sacar un estudio teológico fantástico, un audio, por si usted no sabe leer, un audio que le pueda describir qué es el Evangelio de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿está usted en misión? ¿Cómo lo hicieron entonces las personas que pasaron de 25,000 a 20 millones? Estaban en misión. Qué gran diferencia. Y es solamente el capítulo 3. Viene el capítulo 4. Mientras Pedro y Juan, otra vez Pedro y Juan,
y hablaban a los gentiles, a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban ¿qué? Sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Ahí viene lo interesante, versículo 3. Los arrestaron y como ya era de noche los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué sucedió? Bendita circunstancia. Creyeron, así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¡Wow! Qué interesante ver la adversidad. Ok, viene ese momento fantástico, viene el milagro de que se levanta este tipo y muchísima gente empieza a escuchar a Cristo Jesús. Inmediatamente viene la adversidad en su cara. ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, estás predicando el nombre de Jesús, estás detenido. Y me imagino ahí como que Pedro y Juan nos llevan así, y la gente empezaba a creer, empezaron a creer, y aproximadamente 5,000 personas creyeron. Bendita circunstancia. Valor ante la adversidad. Algo que la iglesia ha pasado por alto, o que hemos enfrentado de una forma muy, pero muy, muy diferente. Más adelante sigue diciendo: al día siguiente al concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, ¿qué? Dice, dígamelo más fuerte. Pedro, ¿qué? ¿Se puede estar lleno del Espíritu Santo aún en medio de nuestra adversidad? ¿Ven lo que hace una persona llena del Espíritu Santo? Ahora usted va a ver y va a entender que en medio de la adversidad un creyente puede estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa, cómo ora una persona llena del Espíritu Santo? Dice: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Recuerden, Pedro hablando, lleno del Espíritu Santo. Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto ustedes como todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre que ¿qué? Ustedes crucificaron. Otra vez, yo diría, Pedro ya parece disco rayado, predica otra cosa, ¿no? Es que si yo no predico el Evangelio, prefiero no predicar nada. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué es lo que la gente necesita? El Evangelio de Cristo. Porque dice la palabra en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Ellos lo entendían muy bien. Este mensaje es salvación. Hay poder, hay dunamis. Un poder que puede sacudir y cambiar la vida de una persona por toda la eternidad. Esto es lo que hacía Pedro. Esto es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo en medio de la adversidad. No deja de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da el poder para enfrentar nuestra adversidad. Porque entiende que en este tiempo, en esta tierra, solamente está temporalmente. Que ha entendido que su mejor porción la tiene en Cristo Jesús. ¿Es tu mejor porción Cristo en este mundo? No conteste a la ligera, piénselo bien. Porque si es así, me imagino que usted vive una vida misionera fantástica. Porque si es así, usted tiene un corazón generoso. Porque si es así, usted solamente está esperando la oportunidad que termine el servicio, porque ya va a orar por 1 o 2, 3 personas que le están esperando esta semana. Es muy fácil contestar: amén, yo doy a Dios por todo, ¿de verdad? Órale, te viene mañana, te van a esperar 4 o 5 personas que sabes que no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Qué vas a hacer? Voy a orar para que el Señor les envíe a alguien.
El hombre que a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, una vez más predicando de la resurrección de Jesucristo. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Oh, vean esto, mis hermanos. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro hombre bajo del cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿No hay salvación en otro nombre? No me importa lo que vayan a hacer. Yo ya tengo mi salvación. He entendido quién es este Jesucristo. Yo lo vi, yo conocí su ministerio desde que encarnó, me llamó, soy su discípulo. Lo persiguieron, lo crucificaron, lo enterraron, resucitó y estuvo con nosotros 40 días y después se va al cielo. Y Él me ha prometido que voy a estar con Él por toda la eternidad. ¿Qué hubo? Ahora sí, como diría un gran poeta, no vale nada la vida. Estoy de peregrino y extranjero nada más aquí. Solamente en Él hay salvación. No hay salvación en otras cosas. No se rinda a ningún otro Dios, ni a sus finanzas, ni a su futuro, que si Trump, que si el futuro presidente, que si la bolsa, que si la crisis. Ay, Señor, ¿qué va a pasar? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Predica a Cristo. En Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Él es el todo. En Lucas narra una fantástica historia donde una persona va a ver en una propiedad extra, está por ahí de curioso y escarba y encuentra una olla de oro con muchísimo dinero. La encierra, la cubre, vende todo lo que tiene y va a comprar ese terreno. Pues dice: lo que está aquí es más valioso que todo lo que poseo. Me imagino que le han de haber preguntado a sus cuates: oye, ¿y por qué de repente te vendes todo lo que tienes para ir a comprar ese terreno feo? Cara feeling. Usted tiene un presentimiento bueno. Ya sabía que esa era la mejor porción. Así nosotros nos deshacemos de todo lo demás. Cristo es nuestra mejor porción. ¿Es Cristo tu mejor porción? Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Es Cristo tu mejor porción? Vive como tal entonces, mi hermano, en medio de tu adversidad. En el versículo, bueno, después sigue adelante, ¿no? Las Escrituras, en el versículo 14: sin embargo, dado que podían ver allí en pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada del concilio que pudieran decir, así que pues les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué les vamos a hacer a estos cuates? A ver, váyanse para allá. ¿Qué castigo les damos? Pues no vemos nada malo, pero tenemos que hacer algo medio, así como para que nos respeten. Para que un escarmiento nada más así, ¿no? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todo Jerusalén ya lo saben. ¿Quién lo sabía? Todo Jerusalén. ¿Toda tu casa sabe de Cristo Jesús? ¿Tu vecindario sabe de Cristo Jesús? ¿Tu trabajo sabe de Cristo? Gracias, hermano. Yo iba a tomar de esta, dije, pero no, parece agua de tamarindo ahorita. Estaban cargaditos. Gracias, muy amable. Ay, me regresó la voz. Dice más adelante el versículo 17: así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿qué? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Qué valor, qué respuesta en medio de la adversidad. Imagínense que viniera hoy el presidente Trump. ¿Sabes qué, David? De aquí en adelante vamos a predicar a Jesucristo. Gloria, de aquí en adelante olvídate que vas a predicar a Jesucristo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ay, Señor, ¿qué hago?
¿Acaso te voy a obedecer a ti en lugar de Dios? Ya viene política, perdóname. Y sí, ¿verdad? Hablo en cuestión de autoridad. Ustedes saben, o sea, su presidente consentido, vamos a ponerlo. A lo mejor, ¿verdad? Se siente mejor. Que les diga, ya no vas a hablar de Cristo. Se acabó, ya. Y si hablas de Cristo, pues aquí mero, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo? Él está hablando. Simplemente. Ahí está. ¿Qué dice más adelante el versículo 20? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto últimamente de Cristo, mi hermano? Probablemente es por eso que usted no está en misión, porque usted no ha visto nada todavía a Cristo, no ha oído a Cristo. No se puede hablar de lo que no se conoce. No se puede tener convicción de algo que no se experimenta. A mí me dicen, ¿tú sabes nadar? Pues hay más o menos. No, ¿sí o no? Pues si son de 3 pies para abajo, pues sí. Ok, no sabes. Bueno, así como que pues así como que, no, pues sí, que me avienta a 10 pies. ¿Y qué creen? Pues me puse nada más amarillo. Ya se imaginará por qué. No sé nada. Pero ahí estaba de bocón. Y aquí está interesante. No puedo dejar de hablar. Si yo tuviera la convicción de decir, ¿sabes qué? La verdad es que no sé. Ok, está bien. Pero no tenía, estaba así como que titubeante. No dejamos de hablar, dice, no dejaremos de hablar acerca de todo lo que hemos visto. Entonces el concilio los amenazó una vez más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos. Sin desatar un disturbio. Escuchaba esta semana un testimonio impresionante. Impresionante. En los tiempos de los 70s, en Europa y en la Europa del Este, en muchos países comunistas, donde perseguían mucho el cristianismo, a los cristianos, a los creyentes, agarraron a un misionero de su familia, lo pusieron en la sala de interrogación y pues ahí estaban los 2 soldados y el que entra se le queda viendo y nada más da la señal de que pues, sálganse y le empieza a golpear. Y el Señor gritando, ¡ah! ¡ah! Y se lo hacía con el propósito de que me escucharan que este cuate estaba haciendo algo ilegal, pero lógicamente ellos ya sabían que iba a suceder. ¡Ah! Tienes que dejar de predicar a Cristo. Y él se quedó callado. Tienes que negar tu fe, tienes que dejar de predicar a Cristo y todo va a estar bien. Solo deja de hacer lo que estás haciendo. Y ahí lo dejaron 2, 3 días. Y regresa otra vez esta persona. Y da de nuevo la señal. Y se sienta. Y se le queda viendo. Y me dice, disculpe, Señor, el predicador de este lado, el misionero. Perdone usted que yo lo interrumpa en este momento. Solamente quería pedirle perdón. Dice, bueno, el sacerdote, bueno, sí, exagero un poco. No, quiero pedirle perdón por haberlo confundido ese día, por mis gritos. No debí de haber gritado tan fuerte. Es más, creo que en ese momento fue un momento más débil en mi vida personal. ¿Sabe usted que esta semana, el día que usted me estaba golpeando, es la semana más importante para nosotros los creyentes porque era Semana Santa? Y no había mejor regalo que usted me pudo haber hecho en darme una golpiza porque me recordé de los latigazos que recibió mi Salvador. Y qué privilegio, qué honor que usted me dio de poder parecerme a mi Cristo durante esta temporada. Gracias por ese regalo. Y desde ese día le voy a decir muy sincero, Señor, no he dejado de orar por usted y su familia. De verdad. Perdóneme que le haya echado a perder su día. Así que tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiera conmigo, pero yo no voy a entregar mi Cristo Jesús.
Y dice que el soldado, el Señor, llorando, así como que muy macho, ¿me podrías escribir lo que acabas de decir? ¿Sí? Se lo escribió. Y después este señor entendió en su corazón que esta convicción era algo diferente. Y empezó a conocer a Cristo. Y estos papeles y este testimonio los llevó a los más altos funcionarios, donde poco a poco personas fueron creyendo en Cristo Jesús. Y después toda la comunidad y el evangelio se empezó a extender. ¡Ah, qué valor en la adversidad! ¿Cuántos reaccionaríamos así? Chequen lo que dice más adelante. Versículo 23, estamos a punto de terminar. Yo creo que el 5 me lo aviento la próxima semana. Por tanto, versículo 21, entonces el concilio lo amenazó aún más, pero fielmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa de sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Versículo 23, por tanto, como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, ¿qué? ¿Alzaron sus voces en qué? ¿Oras en tu adversidad? ¿O te la pasas quejando? Pues ustedes viene lo más bueno, interesante. Versículo 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces y en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David y tu siervo y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de tu Mesías. Versículo 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tanto siervo, o en aquel tiempo los esclavos, a tu siervo, Jesucristo, a quien tú ungiste. Versículo 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Versículo 29. Ojo ahí. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas. Ahí viene algo impresionante. Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor. ¿Para qué? Para predicar en tu palabra. No son como muchos cristianos, o quizá yo siendo el primero: Señor, te ruego por favor que quites todo problema, toda adversidad. Señor, te pido por favor que ahora que voy a ir a predicar, guardes al Satanás, lo quites de allá y le des una patada y lo encierres en la jaula, lo atamos con no sé qué tanto y los mandamos hasta los infiernos, pero que me deje el espacio libre para que no me pueda pasar absolutamente nada. Esta es una oración muy común en muchos creyentes. Pero aquí Pedro dice: danos el valor para predicar tu palabra. Ellos no oraron: cambia las circunstancias. Danos el valor para predicar tu palabra. ¿Usted se siente suficientemente valiente para predicar a Cristo en medio de su adversidad? ¿Usted ora así? Ay, Señor, ya no sé qué hacer. Predica mi palabra. Pide fortaleza para que sigas predicando. La oración tradicional: ay, Señor. No digo que esté mal, escúchame, no me malinterprete, pero mire cómo ora una persona en misión, llena del Espíritu Santo, en medio de la adversidad. Ora: Señor, dame el valor para seguir predicando tu palabra. Danos el valor para seguir predicando tu palabra. Eso es lo que hace un corazón lleno del Espíritu Santo. ¡Qué valor! Obediencia ante Dios, a Dios ante todas las cosas. No a mi comodidad, no a mis lujos. Obediencia a Dios. Ahora entiende por qué la iglesia del primer siglo
hizo las cosas diferentes a comparación de la iglesia del siglo XXI. Porque la iglesia del siglo XXI no pide valor para poder predicar a Cristo. La iglesia del siglo XXI pide para sí misma. No digo todos, algunas. Hay un remanente pequeño que pide verdaderamente valor para seguir predicando a Cristo. Pero la mayoría de nosotros, muchos de nosotros los creyentes, pedimos para nosotros mismos. Y de ahí yo soy el primero en confesar: Señor, mándanos más voluntarios y servidores para hacer un ministerio de niños fantástico. No estás entendiendo, Alex. Señor, mándame a un ministro de alabanza para que pueda levantar su ministerio fantástico y maravilloso. Sigues pidiendo para ti, Alex, para la comodidad de la iglesia. ¿Por qué no pides valor para seguir predicando el arrepentimiento, la importancia del Evangelio de Cristo en la vida de cada creyente? Me llegó mucho mi corazón. ¿Cómo lo hicieron la iglesia del primer siglo? Estaban en misión. Eran obedientes al mandato de Cristo y eran valientes en medio de la adversidad. ¿Usted es valiente en medio de su adversidad? No levante su mano, sino que le voy a preguntar: ¿cuántos de nosotros tenemos adversidad en este momento? De hecho, yo ahorita que venía aquí a la iglesia, mi hijo empezó a vomitarse y pum, se le disparó la fiebre. Camino aquí a la iglesia. ¿Qué hago? Y mi esposa pues se acaba de... Todos vamos a atravesar la adversidad de cualquier forma. Salud, finanzas, familia. Llámale lo que usted quiera. ¿Cómo vas a orar? Eso marca la diferencia entre comunidad y comunitas. Y déjame explicarte qué es lo que significa esa palabra de comunidad, comunitas. Ya se nos está acabando el tiempo. O me dan otros 40 minutos. No, no se preocupe, no nos espante. Comunidad, la definición: reunión de personas que viven juntas y bajo ciertas reglas. Conjunto de personas que tienen las mismas ideas, religiosas o políticas, pero siempre son controladas por su voluntad individual. Comunitas, chequen, se origina del sustantivo latino munis, que quiere decir consumar un deber o un cargo. Se deduce que comunis sería un compartir con otro ese cargo, carga, deber u obligación. En comunitas, los participantes renuncian a sí mismos, rinden su propia voluntad para el bien de otros. También está asociado en un dar, entendiendo que no esperar nada a cambio. ¿Qué diferencia de comunidad a un comunitas? Para ellos dar era un oficio. Para ellos entregarse, ellos era algo cultural. Porque era más importante. Ellos habían entendido lo que había dicho Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 33. Quien quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a todas sus posesiones. En pocas palabras, todo lo que tú tienes no es tuyo, es mío, ¿entiendes? No, pues, todo. También el coche del año, todo. Y mis ahorros, todo es mío, nada es tuyo. ¿Entiendes eso? Híjole, Señor, pues no sé, entonces no eres digno de ser llamado mi discípulo. Miren lo que dice más adelante, la actitud para cerrar. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesucristo. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y practicaban ¿con qué? Predicaban
con valentía. Predicaban con valentía la palabra de Dios. Una vez más, chequen estos versículos. Versículo 33. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesucristo, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos, porque lo que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos dieran lo que pasaban por necesidad. Por ejemplo, había un hombre, un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Comunitas. Llevaron desde una comunidad a algo mayor, comunitas. Y eso era algo cultural entre ellos. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer, mi hermano? Mi hermana. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer la iglesia de hoy en día? Para pensar. Hemos dejado de ser comunitas, de rendir nuestra voluntad al servicio de otros. Porque tenemos nuestra mejor porción, que es Cristo Jesús. ¿Queremos tener un gran impacto en nuestra comunidad? Creo que sí, ¿verdad? ¿O nomás soy yo? Échale ganas, pastor, yo de aquí lo apoyo. Ánimo, ánimo, pastor, ánimo. Es que la misión no es del pastor, la misión es de todos nosotros. Y en medio de tu adversidad tienes que pedir valor a Dios para predicar a Cristo Jesús. ¿Necesitas valor? Si en esta tarde tú necesitas valor, el Espíritu Santo está aquí para poder empezarnos a entender y decir, yo voy a estar contigo. Pero tienes que predicar el Evangelio de Cristo donde quiera que tú vayas. Oremos.